Amigos de Digital TV Perú, les saluda Reinaldo Aragón y les damos la más cordial bienvenida a Tiempo de Hablar. En el programa de hoy estaremos tratando acerca de últimas resoluciones internacionales en la ONU, en la OEA, que tienen que ver con la familia, la vida, esto de la ideología de género que tanto nos interesa como sociedad y como nación. Y para eso tenemos a distinguidos invitados que están con nosotros. Damos la bienvenida a Juliana Cachia. Ella es comunicadora, tiene un máster en matrimonio y familia y es autora de un libro muy consultado por padres de familia, es Educación en Serio. Bienvenido, Juliana, a nuestro programa. Bienvenida. Gracias, Reinaldo, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También estamos con Sergio Burga, que es administrador, él es representante para América Latina de Population Research Institute. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias también. A ti por tu invitación. Te hemos visto en el video allí en la ¿qué era? ¿Asamblea de la OEA? Era la Asamblea General de la OEA, sí. En Cancún, México. En Cancún, México. Vamos a verlo en unos instantes más, todo lo que ocurrió allí en Cancún, México. Y vamos también a dar la más cordial bienvenida a Cristian Rosas, politólogo y vocero de Con Mis Hijos No Te Metas. Bienvenido, Muchas gracias, Cristian. Reinaldo, por la oportunidad, la invitación, como siempre. Bueno, en las últimas semanas han estado movidas en el plano internacional, ¿no es así? Con respecto al tema de familias, vamos a ver de qué se trata, lo que vamos a tratar en este programa. Esto es Tiempo de Hablar. Vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Digital TV Perú. Usted puede participar en las redes, en el Facebook Tiempo de Hablar, puede ponernos pues su opinión, sus preguntas, o lo que quiera usted decirnos al programa. Estamos nosotros listos para escucharlo. Una pausa y retornamos. Nosotros en la Fundación para la Familia, nuestro objetivo, nuestra misión es defender y promover la familia. No es únicamente luchar en contra de lo que le hace daño, sino es como que yo te trate de vender algo, te tengo que vender todo lo bueno que tiene la familia. Claro. Porque desafortunadamente todas estas nuevas formas de pensamiento lo que han hecho es que uno mismo, inclusive perteneciendo a una familia o teniendo un pensamiento conservador, se confunda. Bien, estamos aquí en Tiempo de Hablar y como les habíamos comentado, con nuestros invitados vamos a tratar sobre lo último que ha ocurrido en el ámbito internacional, sobre todo en estas organizaciones como OEA, ONU, ¿no?, que han tratado el tema de familia. Cristian Rosas, hay una resolución del 19 de junio de este año, 2017, ¿no?, que es del Concilio de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, hace unas semanas nomás, ni siquiera un mes, se reunió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es un órgano intergubernamental que lleva 47 Estados miembros y cuya función es velar por el fortalecimiento y promoción y protección de los derechos humanos a nivel internacional, desde la óptica del derecho internacional. Y se acaba de emitir una resolución cuyo enfoque muy particular es fortalecimiento y protección de la familia. Sin embargo, en el debate sobre emitir esta resolución hubo una pequeña polémica porque querían que el título no sea protección de la familia, que el título es así, protección de la familia, el rol de la familia en apoyar y proteger y promover los derechos humanos de las personas adultas, y querían cambiarlo por protección de la familia, el rol de las familias en proveer, proteger y promover los derechos humanos de las personas adultas. ¿Cuál era el propósito de cambiar familias por muy bien, aparentemente familia? No hay ningún cambio, claro, excepto una S. Claro. O sea, una S convierte el término familia de singular al término plural. Ahora, esa S en una palabra tiene todo un enfoque ideológico. Un contenido. Que es precisamente la expansión e infiltración de la ideología de género en el máximo órgano de derechos humanos del derecho internacional, que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ellos propusieron, un grupo de países, particularmente de Europa, que se comience a hablar en términos de familias para de esa forma comenzar a definir en el derecho internacional que la familia
es una creación cultural, social y política. Claro, y que no hay diferentes tipos de familias. Y por lo tanto hay tipos como 2 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres y un hombre, y cualquier combinación que al ser humano le parezca. Sin embargo, el debate se dio en el Consejo para, una vez más, fortalecer la definición de que los estados y el derecho internacional no tienen la potestad para definir lo que es la familia, ni tampoco para legislar sobre qué es. Solamente se limitan a reconocer a la familia. El verbo en el derecho internacional se reconoce a la familia como elemento natural. ¿Por qué natural? Porque no requiere de una ley, no requiere de una religión, no requiere de ningún tratado internacional para ser. La unión de un hombre y una mujer se da de forma natural en la especie humana, y esa unión genera hijos, la procreación, y eso establece la familia. Papá, mamá e hijos. No importa el individuo o el ser humano que viva en la tierra, sea en la China, en Rusia, en Perú, cristiano, ateo, budista, comunista, capitalista, no importa, el ser humano siempre tiene una variable, proviene de un padre y de una madre. Y como este concepto, que es algo natural, un elemento natural, antecede al derecho, inclusive antecede a la Iglesia, lo único que hace el derecho internacional es reconocer, se reconoce la familia como elemento natural. Pero ahora hay posturas ideológicas que pretenden que el hombre, el ser humano, tenga la potestad de definir la propia naturaleza, al extremo de no escatimar de emplear al ser humano como un medio de realización ideológica. Por eso hablan de familias, porque en familias ya no es un reconocimiento de un concepto natural, sino es una creación ideológica donde el ser humano pasa a ser un elemento complementario a una fórmula ideológica de familia. Claro, y seguramente hubo toda una discusión, por supuesto, aquí en la ONU, ¿no? Porque no solamente en el cambio del título, sino también en la parte casi final, querían que también el comisionado para los derechos humanos, que recientemente fue nombrado en la ONU antes que saliera Obama, para supuestamente velar por los derechos humanos y de cierta forma interpretar los derechos humanos como la promoción de la ideología de género, fue desestimada por 23 votos contra 17 votos que querían que sean familias, y hubo 6 abstenciones, ¿no? Entonces, ¿Y Perú cómo votó? Bueno, Perú no formaba parte del Consejo, ¿no?, de Derechos Humanos, pero sin embargo hubo votaciones de países de Latinoamérica. Bolivia, por ejemplo, se abstuvo. Los que sí apoyaron fue China, Burundi, Congo, prácticamente los países de África. Apoyaron para que no se cambie. Para que no se cambie, solamente se limita a reconocer. Lo que sí sorprendió fue que Ecuador votó a favor de las familias, ¿no? A un país que tradicionalmente en la ONU siempre defendía la postura de la familia natural. Y algunas otras sorpresas como Bolivia, que también votaba siempre no, ahora se ha abstenido. Sin embargo, no votaba en contra. Sin embargo, lo importante es que en el máximo órgano que vela por los derechos humanos del derecho internacional en la ONU, el Consejo, se acaba de sepultar la ideología de género en esta nueva resolución que protege a la familia tal como se estableció en el derecho internacional, un elemento natural y no una creación ideológica. Juliana, en vista de estas noticias que recibimos y que estamos, por supuesto, nosotros ahora analizando, ¿cómo ve tu organización, que es la Fundación para la Familia, lo que dicen diversas, digamos, activistas pro enfoque de género, que dicen que más bien el derecho internacional y las corrientes internacionales apoyan todos estos cambios que se quieren realizar al concepto de familia? Mira, nosotros en la Fundación para la Familia, nuestro objetivo, nuestra misión es defender y promover la familia. No es únicamente luchar en contra de lo que le hace daño, sino es como que yo te trate de vender algo, te tengo que vender todo lo bueno que tiene la familia. Claro. Porque desafortunadamente todas estas nuevas formas de pensamiento lo que han hecho es que uno mismo, inclusive perteneciendo a una familia o teniendo un pensamiento conservador, se confunda y no sepa ya cuál es la maravilla de la familia natural, como menciona Cristian. Entonces lo que nosotros hacemos en FAM es efectivamente educar o promover todas estas maravillas que tiene la familia, como decía Juan Pablo II, ¿no?, el Papa, como la escuela del más profundo humanismo. Claro, nosotros hoy tenemos pues un gobierno que todo el mundo se queja, ¿no?, que si la corrupción, y nosotros pensamos y decimos, ok, ¿qué pasaría si en la familia, fortaleciéndola, los padres formaran gente de bien?
Entonces nos centramos en el humanismo, en los buenos valores, en las virtudes. Entonces de por sí vas a sacar una sociedad mucho más fortalecida. Entonces, todas estas ideologías que inicialmente llegan al Perú de fuera, porque no es que hayamos sido tan creativos como generarlas aquí, lo único que han hecho no ha sido creación heroica, entre comillas, ¿no? Y es bien triste, porque claro, sería genial que nosotros copiáramos todo lo bueno, ¿no? El otro día, la típica, ¿no? Que en Finlandia es el número 1 en PISA, ¿no? En educación. Y Perú, ¿por qué no puede ser Finlandia? Claro, ahorita nos tendríamos que hacer 15.000 programas para decirte por qué Perú no es Finlandia, pero Finlandia podrá ser el número 1 en PISA, pero es el número 1 en suicidios. Claro. ¿No? Por ejemplo, en Perú tienes una tasa de 0.9 por cada 100.000 y en Finlandia tienes 20 personas por cada 100.000 que se suicidan. 20 veces más. Entonces tenemos ahí, más que ningún otro país, un pensamiento de ideología de género. Entonces yo lo dejo ahí y es, oye, te invito a pensar. Y los padres hoy exigen este pensamiento, o sea, están confundidos y como no hay mucha formación, sino solo información, los padres a veces no saben cómo actuar frente a sus hijos. Claro, los padres, digamos, hemos cedido a lo que... A lo políticamente correcto. Claro, y hemos dejado de cultivar los beneficios de la familia. Y no solo cultivar los beneficios, de cultivarnos. De cultivarnos. ¿Por qué? Como padres. Porque hoy nosotros tenemos una sociedad que exige, debido a esta confusión, que nos preparemos más. Porque no puede ser que un papá hoy no sepa qué está bien y qué está mal. Cosas tan simples. Pero no es culpa del padre, es culpa de una sociedad en la cual tú tienes tu vecino, tu papá, tu mamá y el sacerdote en la esquina, todos piensan diferente. Entonces tú dices, oye, ¿cuál es la verdad? ¿Existe una verdad? No existe. Entonces los padres sí necesitan hoy más que nunca formarse y entender, por ejemplo, cómo estas políticas que pueden parecer pro derechos humanos y tal, ¿no? Y que avanzadas nos están destruyendo, viniendo desde la ONU. Claro, que es algo, digamos, hay otros partidos que se están jugando y que no los estamos tomando en cuenta. Solamente quería complementar lo que bien ha explicado Juliana. Lo que estamos viendo con esto de la ideología de género en el plano ya del derecho internacional o los estados son síntomas. Son síntomas de justo una degradación de la familia como base y fundamento de la sociedad. Y precisamente en esta batalla no basta tener una victoria teórica, hay que tener la victoria práctica y lo uno va ligado del otro, ¿no? Y es tan fundamental, como bien lo mencionaba Juliana, cultivarnos a nosotros mismos para de esa forma ser verdadera influencia en nuestro entorno, empezando por nosotros, por nuestra familia, por nuestra cultura, y así poder ayudar a tantos países que tanto anhelan vivir en coherencia y en reconciliación con la verdad, con la naturaleza, con lo correcto, con lo justo. Claro que sí. Bueno, y también no solamente en la ONU, sino también en la OEA se han venido realizando algunas acciones de los defensores pro familia. Por ejemplo, se recogieron firmas de congresistas a nivel de Latinoamérica en defensa de la familia natural. Sergio. Cerca de 700 firmas de parlamentarios de toda América Latina se juntaron para hacer la Declaración de México. Esto es la primera vez que se hace algo así. Y, digamos, esto se hizo en el contexto de la Asamblea General de la OEA, que se celebró ahora en junio en la ciudad de Cancún, México. Y esta declaración lo que les dice a todos, digamos, la estructura de la OEA, porque la OEA no solamente es la reunión de los cancilleres de los países, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Mujer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esta declaración es decirle, no transgredas las facultades que te han dado, sino déjanos a nosotros, legisladores que hemos sido elegidos por el pueblo, en legislar. Nosotros tenemos el derecho a legislar sobre temas de vida, familia y libertad religiosa, ¿no? Claro que sí, porque hay pues siempre, digamos, una presión, ¿no? De buscarlos, ¿no? Una presión muy fuerte. Y esto, digamos, ha habido un cambio muy, muy radical del último secretario de la OEA, con Almagro, que el uruguayo, ¿no? O sea, él no solamente ha hablado a favor de estas políticas, sino que las ha promovido, porque su objetivo dice que América tiene que ser como Uruguay. Y, digamos, sabemos que en Uruguay tienen aprobado el matrimonio homosexual, la adopción, digamos, ya está. El aborto, ¿no? Cualquier
digamos, política pública sobre ideología de género la tiene Uruguay. Claro. Él quiere trasladar eso a la OEA, ¿no? Claro. Entonces es un tema bastante y a corrección de parte, entonces relevo de prueba. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con lo que sucedió en la OEA en Cancún. Tenemos un informe sobre esto y luego vamos a seguir comentando lo que viene ocurriendo en el tema internacional, en el ámbito internacional. Estamos aquí en Tiempo de Hablar. Esto es Digital TV Perú. Volvemos en un instante. Incluso Perú había propuesto dentro de la redacción de la declaración incluir el término intersex. Tuve la oportunidad de hablar con la jefa de la delegación de Perú, Ana María Valdivieso. Le dije, oye, pero ¿ella es de carrera, diplomática de carrera? Claro, y es la jefa de la delegación, es la que dice que va, que no va, que apoya y que no apoya a Perú. Y le dije, oye, ¿por qué están apoyando eso? ¿Qué significa intersex? O sea, ¿quién le da el contenido? ¿Cuáles son los alcances? ¿Y por qué, si ese término ni siquiera existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ustedes lo están promoviendo aquí en una declaración? Y bueno, mejor esta es la política nacional, esto es promovido por el Ministerio de Justicia y esto nos estamos adhiriendo al nuevo sistema de derechos humanos internacional. Ahí está. Bien, continuamos aquí en Tiempo de Hablar, estamos en Digital TV Perú y se realizó en Cancún el mes pasado una reunión, una asamblea de la Organización de Estados Americanos. Fue la 47 Asamblea. 47 Asamblea General. De la 47 Asamblea General. Y tenemos un informe de lo que ocurrió allí. Lo tomamos de nuestros amigos de Betel. Vamos a verlo. Esta Asamblea General fue un espacio de diálogo genuino, de momentos de intenso debate, y lo que buscamos es que se recuerde a esta Asamblea como un espacio libre, como un espacio abierto, donde cada quien pudo expresar su verdad. Quiero darles las gracias por confiar en México como organizador, por confiar en nosotros para presidir esta Asamblea, y termino diciéndoles algo que siempre decimos a quienes nos honran con su visita: México es su casa, vuelvan muy pronto. Muchas gracias y declaramos formalmente clausurada esta 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Este 21 de junio concluyó el periodo ordinario de sesiones 47 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la ciudad de Cancún, México. Fue una jornada intensa de trabajo que en su primera fecha abrió el diálogo entre los jefes de delegación de los 34 Estados miembros, el secretario general, el secretario adjunto y los representantes de más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Sergio Burga Álvarez, gerente de la Oficina para América Latina del Instituto de Investigación y Población, PRI por sus siglas en inglés, pronunció un discurso en representación de la Coalición 20 de Democracia y Derechos Humanos. No podemos hablar de democracia cuando esta organización no es capaz de respetar la voluntad de los ciudadanos delegada y representada por sus legítimos representantes, es decir, sus parlamentarios. Tanto la Comisión, la Corte, la CIN y el MESEVIC, así como el señor secretario general, se han excedido en sus funciones, ya que han pasado por encima de los acuerdos y del mandato otorgado por los estados. Estos traspasos amenazan la democracia entendida como la voluntad de los pueblos y con ello el Estado de Derecho. Su deber es hacer respetar la voluntad expresada en los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados, en otras palabras, validados por los legítimos representantes del pueblo y no por autoridades que desconocen la realidad interna
y que no han sido elegidos por nosotros para decidir. Burga también hizo mención a la declaración de México firmada por 700 parlamentarios de la región que rechazan la actuación de la OEA al considerar que es utilizada para imponer agendas ocultas de ciertas élites que promueven la ideología de género en agravio de la soberanía de los países miembros. Apoyamos y aplaudimos la declaración de México presentada en la Ciudad de México el pasado 15 de junio, la cual fue firmada por más de 670 parlamentarios de toda la región. La Declaración de México hace un llamado a esta organización y sus instituciones a fin de que paren de imponer una ideología y que vuelvan al apego del marco de derecho que les ha sido otorgado, ya que esto menoscaba la autoridad que les ha sido conferida como legítimos representantes de su gente. Ovacionado por el público presente, denunció la necesidad de que la OEA trabaje más fuerte en fortalecer la democracia de los pueblos e intervenir en casos como el de Venezuela. Es necesario que esta organización trabaje más fuerte en fortalecer la democracia de los pueblos e intervenir en aquellos casos en los que sí existen violaciones de derechos humanos más básicos de las personas, como pobreza, hambre, violencia, falta de acceso a medicinas, etc. Este es el caso de nuestros hermanos de Venezuela, quienes lo están sufriendo por falta de voluntad política y correcta aplicación de los principios para los que esta organización fue creada. Ya en Lima, Burga resaltó que la sociedad peruana es muy activa en defensa de la familia e hizo una invocación para que se organicen y participen en la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en la ciudad de Lima del 23 al 25 de marzo del 2018. Yo muy agradecido a Dios principalmente por haber sido el único peruano en esta 47 asamblea representando a la sociedad civil y haber llevado la voz de millones de personas y principalmente de millones de peruanos que defienden la familia, que defienden la vida y la libertad religiosa. Me gustaría que muchas más organizaciones peruanas puedan participar el próximo año, ahora que estamos de local en la Cumbre de las Américas, para que sean más peruanos los que defiendan estos temas. Así es, entonces hemos visto parte de la participación de Sergio Burga, que fue en representación de Perú. Fuiste el único peruano allí, digamos, de nuestro lado. Del lado, ¿no es cierto? Sí, siempre, digamos, me encuentro con grupos LGTB, representantes de grupos LGTB, de Pronsex que también van, y digamos, feministas. Son invitados para esto, ¿no? Claro, ellos sí son invitados, digamos, tienen recursos para moverse rápidamente por ahí. No sé de dónde sacan los recursos realmente, pero digamos, tienen una presencia ya sostenida desde hace varios años en las asambleas. Quiero decir, digamos, que nuestra gente de nuestra posición ha ido incrementando en los últimos años, ¿no? Y a tal punto que digamos, tenemos una voz ya presente, ya nos toman en cuenta, ya saben quiénes, digamos, estamos, ¿no? Representantes de los... ¿Qué es lo que ocurrió allí? Bueno, siempre para la Asamblea General hay un día especial para la sociedad civil. Entonces se reúne el secretario general con los representantes de los países junto a la sociedad civil para escucharlos, ¿no? Esto tenía una metodología, que era, nos juntábamos todos y tratábamos de sacar un documento. Pero ya te imaginarás, ¿no? En una misma mesa, por ejemplo, sobre derechos humanos, una mesa sobre infancia, sobre mujer, todos ahí feministas, LGTB, pro vida, pro familia. Entonces era un infighting, era claro, mucha guerra en ese sentido. El año pasado en República Dominicana hubo muchos problemas en ese sentido. Incluso tuvieron que sacar a muchos representantes de la sociedad civil porque, digamos, por un tema del baño, y esto te lo cuento rapidito, que había pasado de que el hotel donde se realizaba solamente había un baño para hombres y para mujeres. Y como invitan a muchos trans, ¿ya? Y por lo general en las instalaciones de la OEA les dan un baño, o sea, ellos entran al baño de mujeres, no le dan un baño especial, entran al baño de mujeres. Los trabajadores del recinto de este hotel le dijeron, no, en este hotel no, ustedes tienen que pasar al baño de hombres. Y entonces se armó un alboroto, los trans agredieron a la gente del hotel y también algunas personas de la sociedad civil de nuestro lado. ¿Y qué hicieron? Mira, los vamos a separar, vamos a sacarlos. Entonces este año
ya, digamos, lo de México, quienes organizan, que suele ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijeron no va a pasar eso. Vamos a armar coaliciones y cada coalición, digamos, va a tener un representante y va a exponer frente a los delegados y el secretario general. Y bueno, a mí me tocó estar en la coalición de Derechos Humanos y Democracia y armamos el documento, digamos, con los grupos, con los representantes de diferentes países, digamos, y armamos un documento con todas las cosas que siempre hemos querido decirle al secretario y, digamos, y hacerlo evidente, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de ser escogido para poder exponerlo, lo cual, digamos, fue muy bueno porque de las 10 exposiciones que hubo ese día, fueron 2, 3 las más importantes, y una de esas fue la de Democracia y Derechos Humanos. Ya, pero ¿qué decía exactamente y qué tenía que ver con familia? A ver, lo que nosotros, digamos, el documento queríamos expresarle primeramente era de que la razón de ser de la OEA en cuanto, digamos, a hacer el seguimiento de la Declaración de Derechos Humanos, estaban excediéndose en sus facultades. Porque a través de la Comisión Interamericana, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que están haciendo se están interfiriendo en las políticas de las naciones que son autónomas y promoviendo el aborto, promoviendo el matrimonio homosexual, promoviendo... Y los representantes estatales, digamos, los embajadores, los representantes de los países, son laxos en el tema, es decir, no participan, se dejan llevar o defienden la posición del país, digamos. Mira, esto como políticas públicas a nivel internacional, el Perú siempre ha tenido un perfil muy moderado, nunca se ha adherido a declaraciones tan ideológicas como la reciente, la de derechos humanos, pero con este cambio de gobierno, digamos, ha cambiado completamente. Están apoyando todo lo que tenga que ver con ideología de género. Gobierno de PPK. Incluso Perú había propuesto dentro de la redacción de la declaración incluir el término intersex. Tuve la oportunidad de hablar con la jefa de la delegación de Perú, Ana María Valdivieso. Le dije, oye, pero ¿ella es de carrera, diplomática de carrera? Claro, y es la jefa de la delegación, es la que dice que va, que no va, que apoya y que no apoya a Perú. Y le dije, oye, ¿por qué están apoyando eso? ¿Qué significa intersex? O sea, ¿quién le da el contenido? ¿Cuáles son los alcances? Claro. ¿Y por qué, si ese término ni siquiera existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ustedes lo están promoviendo aquí en una declaración? Y bueno, mejor esta es la política nacional, esto es promovido por el Ministerio de Justicia y esto nos estamos adhiriendo al nuevo sistema de derechos humanos internacional. Ahí me gustaría complementar lo que dice Sergio. Ahí, ¿qué es lo que pasa? No solamente ni siquiera existe en el ordenamiento jurídico nacional, ese es el tema, digamos, o internacional, fundamental, sino ¿no? que ni siquiera existe en el ordenamiento científico. Existe en Estados Unidos una asociación que se llama Asociación Americana de Intersexo, que está compuesto con personas que tuvieron casos de lo que se conoce popularmente como hermafrodismo, o gente que había nacido con doble aparente órgano reproductor. Y se juntaron padres de estos casos, las personas que sufrían este caso, y los médicos. Hicieron un concilio internacional de medicina en el 2015. Y la conclusión fue que en todos los hospitales y clínicas de Estados Unidos ya no se le puede denominar estos casos como intersexo, porque eso implicaría que ese ser humano no tiene sexo, o es un ser indefinido, cuando en realidad lo único que tiene es una malformación genital. Así como nacen niños sin brazo, nacen niños con labio leporino, estas malformaciones genitales no significa que el ser humano tenga doble sexo o un sexo ambiguo. Basta con examinar la composición cerebral, el ADN, los cromosomas para sino reconocer aquello que ya fue establecido desde el inicio. Entonces las malformaciones genitales no representan un tercer sexo, solamente la especie humana tiene una norma binaria XY hombre y XX mujer. Por eso esos casos se le conoce en inglés como Deformed Sexual Development, DSD, es el término clínico, que significa casos de deformación de desarrollo sexual. Ni siquiera en el plano científico o médico existe el término intersexo. Es un término inventado por los ideólogos de género para darle sentido y coherencia a aquello que no tiene ni sentido ni coherencia. ¿Y qué pasa, Juliana, en el tema educativo con estas, digamos, nuevos conceptos que se quieren introducir
por ejemplo, en el currículo nacional, ¿no? Hay toda una demanda que está pendiente de resolución, pero que los padres de familia pues cuestionan en su mayoría por parte de políticas del Estado que quieren ser implementadas en contra del normal desarrollo de los niños. Mira, acá yo veo dos cosas. Lo primero, completando un poco lo que dice Sergio, que como la ideología de género es una ideología totalitaria, ¿no? Trata de imponer un punto de vista que efectivamente es impuesta, o sea, no responde a ningún tipo de base científica. Por ahí empezamos mal, porque si en la escuela la principal misión de un colegio o de una escuela es educar en lo científico, el principal, ojo, también vienen los valores, también viene todo eso, pero yo mando a mis hijos al colegio no para que les enseñen solamente lo que está bien y lo que está mal, sino que les enseñen a sumar, a restar, a investigar la biología, anatomía, etc., ¿no? Y por otro lado, el problema que yo veo es nuevamente lo que les decía al comienzo, que los padres, por ejemplo, se me acercan a mí y me dicen, Juliana, no entiendo, ¿qué tiene de malo, ¿no? Que nuestros hijos sepan que existe la homosexualidad? ¿Qué tiene de malo que haya igualdad de oportunidades? Yo le digo, absolutamente nada de malo, pero eso no es lo que está en el currículum. Claro. O sea, si tú quieres poner igualdad de oportunidades y decir que es lo mismo que equidad de género, pon igualdad de oportunidades. Lo que a mí me hace sospechar que hay otros intereses es que se van a morir antes de cederte el término lingüístico. Claro. ¿Por qué? Porque si tú pones género, es un vitroven que después se vuelve ventana y puerta para toda la agenda. Y no basta ser ni vidente, ni tener ninguna conexión cósmica. Basta leer el periódico, leer un poquito de noticias para darte cuenta que lo que está pasando en países como Argentina, España, ya es una agenda totalmente avanzada y que destruye la familia. Claro, lo que ha pasado en otros países es que admitieron esos pequeños... Es un error garrafal. O sea, eso no se puede admitir. Caballos de Troya, ¿no? Pequeñitos, así como juguetes, y terminaron en toda una construcción... volviendo al término familias. O sea, si tú metes familias, estás aceptando que hay más de un tipo de familia, que no es la natural. Entonces, si hay más familias, hay neoderechos, hay nuevas cosas que podemos aceptar. Si tú aceptas que no es sexo, sino género, ya, o sea, se te viene como el dominó que cae, porque todo, ¿no? Ya viene toda una ideología impuesta que desafortunadamente trae como consecuencia una ruptura en la esencia de nuestros hijos, pero en la esencia humana. En la esencia Exacto. humana. Ahí es importante rescatar que ahora nos enfrentamos a una ideología que no pretende debatir ideas o conceptos como hace décadas, sino que esta ideología es una ideología que presenta la batalla en el campo filológico de las palabras, insertando nuevos términos, los neologismos, ¿no? Como el sustituto para el ser humano, el sexo hombre-mujer, por un término ideológico llamado género. Que era para cosas. Claro, que proviene de una teoría sociológica. Y eso es un peligro, porque antes también se cambió los términos, por ejemplo, judío por Mischlings, en la época nazista. Ya sabemos cómo terminó eso. Mischling de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, dependiendo de cuán impuro era la sangre. Y eso justificó después, ¿qué? La muerte y la masacre. No solo de judíos, sino también los Michelin pusieron a los gypsies, a los romas, a los testigos de Jehová, a toda persona, ser humana que no se postraba ante el nazismo. Igual los comunistas comenzaron a llamar, en vez de seres humanos, ciudadanos, rusos o soviéticos, le llamaban o eres proletario o eres burgués. Y así modificando completamente... ¿O eres proletario o enemigo del proletario? Juegan con los esquemas, o sea, Entonces, por ejemplo, o tú estás a favor de la unión civil o eres homofóbico. Oye, yo no soy ni homofóbica, pero tampoco estoy a favor de la unión civil. No hay términos medios. O eres una cosa, entonces si no eres lo que yo quiero, te mato. Inclusive el mismo término homofóbico, ¿no es cierto? Yo digo, por ejemplo, ahora yo estoy insertando uno que es bebefóbico. Claro. A los abortistas, ¿no? Bebefóbico. Entonces, si vamos a hablar de fobias, eres católico-fóbico, cristofóbico. Entonces, todos podemos ser fóbicos, ¿no? Con mis hijos no te metas fóbico. Claro. Nosotros sonreímos porque pues estamos en esta conversación y siguiendo el hilo, pero ¿usted qué opina? Vea que, por ejemplo, se ha introducido un nuevo tipo de crimen que se llama crimen de odio. Claro. ¿No es cierto? El no estar de acuerdo con algo es odio. Justo ¿no? En Chile acaba de salir el bus que se le denomina el bus de la libertad, con el mensaje con mis hijos no te metas, ¿no? Y recordando a la ciudadanía y al sentido común de la humanidad,
de que los niños nacen con pene son hombres y las niñas que nacen con vulva son mujeres o vagina. Y este tipo de tour o manifestación social, que es una celebración al sentido común, a la ciencia, a la verdad, a lo lógico, ha tenido nada más ni nada menos que la curiosa e irónica reacción de quienes viven divorciados de la realidad. Y ellos han presentado un proyecto de ley que son discursos de odio camuflados entre crímenes de odio para penalizar a todo aquel que promueva estos discursos de odio. Porque obviamente para la persona que odia la verdad le va a hacer odio. Entonces cuando alguien dice algo tan científico y básico, tan elemental como que el hombre que nace con pene, ¿no? El niño que nace con pene es un hombre, esto bajo la ideología de género constituye un acto discriminatorio, transfóbico. Y es lamentable que en algunos países han logrado Canadá imponerlo, como en Canadá. Si en Canadá tú ahorita dices un niño es una niña, y un niño es un niño y una niña es una niña, a la cárcel. Países donde le han quitado la patria potestad, o sea, los padres que le otorgamos al Estado mediante estas leyes el poder de educar a nuestros hijos en valores o en ámbitos que nos corresponden, le estamos dando la patria potestad. O sea, mañana pueden decidir qué pueden, o sea, en Argentina, 16 años, tu hijo o tu hija puede acceder al seguro social, hacerse un pseudo cambio de sexo, y los papás no pueden hacer No pueden hacer nada, porque el Estado no, ahora... así yo traiga, por ejemplo, yo voy, tú eres un psiquiatra fuera de este sistema, y él me dice, no, lo que tiene tu hija es un problema de esquizofrenia, no sé qué, me dicen, no, es que este psiquiatra no está dentro del sistema y no es válido su reporte, por lo tanto estás atrapado en este sistema y nadie te puede como sacar. la película Brasil de Terry Gilliam en los años 80, me parece. El padre que cae ahí es un infierno. El que no trabajaba para el Estado estaba fuera del sistema, o sea, y entonces sí, tenía que ser infierno. perseguido. Era Robert De Niro, no sé si usted ha visto la película. O sea, y de verdad pero era premonitoria. o sea, ¿no? Claro. nosotros desde FAM, por eso nos tenemos una mano con mis hijos, no te metas, porque de verdad, como yo dije una vez, tenemos que salir a defender, porque nosotros no estemos al tanto, confíen en los que sí estamos más al tanto de que estamos defendiendo a los niños. Bueno, mira, y acá lo que estamos presenciando, siendo testigos en el espacio y tiempo histórico que nos toca vivir, es lo que ya lo había de cierta forma predicho el gran autor inglés C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, en su libro La abolición del hombre, donde él decía que, él lo escribió en 1942, decía que eventualmente llegará la abolición total del objetivo, de aquello natural, aquello autoevidente, y será reemplazado a través del sistema educativo por la dictadura de lo subjetivo, de lo irracional. Y nosotros tenemos que resistirnos a la abolición del Homo sapiens, el ser humano racional, pensante, que ahora quiere ser abolido para ser reemplazado por un ser humano manipulado, emocional, subjetivo, que no reconoce, no puede distinguir más entre la verdad y la mentira. Y encima le dicen discriminador, cuando lo que no puede hacer el hombre hoy es discriminar correctamente, en el término verdadero de la palabra. Claro. Nosotros estamos escuchando acá, amigos de Digital TV Perú y de Tiempo de Hablar, estas opiniones sobre cosas concretas que están sucediendo. Y también es concreto lo que usted vive con sus hijos en la escuela, cuando le traen los libros con toda todo este enfoque, esta forma de ver la vida, que por supuesto cada uno tiene derecho a ver la vida como mejor le plazca. Lo que no tiene derecho, y eso es claro, y nosotros lo decimos en este programa porque somos libertarios, estamos en favor de la libertad y del derecho de las personas a educar a sus hijos como lo defiende la Constitución, pues no tienen derecho a imponernos su forma de ver las cosas, ¿no? Ni el Estado. Pero, ¿usted qué opina? Puede hacerlo aquí en Tiempo de Hablar a través de nuestro Facebook. Vamos a hacer una pausa y retornamos para la última parte de nuestro programa. Que es la rebelión del ser humano frente al sentido común, a la ciencia, a la verdad. Y esta rebelión no les permite ver más allá, a pesar de grandes estudios que refutan esas teorías. Por ejemplo, Gary Stanley Becker, premio Nobel de Economía, dice: la única forma de vencer la pobreza en el mundo es a través de la familia numerosa. O sea, esa es su receta, como premio Nobel de Economía. Gary Stanley Becker. La de Gates diciendo que para resolver la pobreza hay que anticonceptivos a todo el mundo. Imagínate, ¿no? O sea, la opinión de alguien que no ha ido más allá, y la opinión del premio Nobel de Economía del mundo, de un gran hombre, Gary Stanley Becker, que dicho sea de paso ni cristiano es.
Así es, estamos en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú y estamos viendo lo que va ocurriendo en el mundo en cuanto a ideología de género, las resoluciones, las discusiones que hay. Y Sergio Burga ha estado presente en la última sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Cancún. ¿Qué es lo que está ocurriendo en América Latina en los diferentes países? Ya hay algunos, como por ejemplo nuestro país, donde pues hay una arremetida en el poder legislativo para poder introducir estas leyes, aunque ya hay resoluciones a favor de la ideología de género por parte del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Digamos, ellos han logrado un gran avance, ¿no? Hay un avance y justamente estas declaraciones que se hacen, que algunas y muchas de ellas no tienen carácter vinculante. No tienen carácter vinculante. Tienen carácter vinculante. O sea, el Perú no tiene necesariamente que acatarlas. No, pero ¿para qué sirven? Sirven para formular sentencias de la Corte y decir, como dice la declaración tal, o lo que pasó con la AOE, ¿no? Un juez que, digamos, que pertenecía a un grupo que pagaba de Planned Parenthood, dijo, bueno, la Corte ha dicho de que la vida empieza desde la implantación y no desde la concepción, y le aceptó este amparo que había presentado Pronsex y nuevamente está distribuyendo la píldora el día siguiente, de donde se sustentó de una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, para eso sirve, justamente para que se pueda citar y se pueda promover estas, digamos, como si fueran vinculantes, de decir, no, pero ya el Perú ha suscrito cierto tipo de declaración, entonces tiene que promover el matrimonio homosexual, el aborto y la ideología de género, digamos, en todos en sentido, ¿no? Claro, y digamos, la Organización de Estados Americanos, me decías, su secretario general está proclive a aceptar todas estas tendencias, digamos. Así es, a diferencia de Insulza, que era el chileno anterior, que era muy moderado, digamos, tenía la misma posición probablemente, pero no lo hacía tan abiertamente este apoyo a esta agenda. Almagro sí, Almagro la está promoviendo, incluso es el logo de su gestión, que es más derechos para más personas, ¿no? Más derechos, no queremos más derechos, queremos que simplemente se hagan valer los derechos que ya han sido reconocidos por la Declaración de Derechos Humanos y las que cada país, digamos, las promueve, ¿no? Claro, y los derechos de los niños, ¿no es cierto? Que porque están los padres para defenderlos, ¿no es totalmente, cierto? Claro, y de verdad que justo mencionaba Cristian lo del nazismo, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las ideologías más, junto con el comunismo, más terribles del siglo pasado. Bueno, el nazismo mató 6 millones de personas, el aborto va a más de 50 millones en menos de 30 años. Entonces, un genocidio, y mira, y cuando tú matas al ser más indefenso y con más potencial, porque un bebé, ¿no? Es el ser humano con mayor potencial, no tiene nada todavía definido, o sea, tiene el mundo por delante, la vida por delante, esa sociedad se va al hoyo, porque si puedes matar a ese ser humano, ¿por qué yo no te puedo matar a ti o a un anciano? Entonces le abres la mano a la eugenesia, a la eutanasia, y claro, ahorita nosotros somos jóvenes y no pensamos que nos pueda pasar. Mira el caso que está del niño Charlie Gard, que los padres tienen que rogar para que por lo menos puedan darle un tratamiento alternativo, y no pueden ellos decidirlo, lo decide un Estado. ¿Qué hace con su hijo? Hay que contar un poco la historia de este niño, ¿no? Es un niño británico, ¿no es cierto? Es un niño británico que nace con un síndrome, sí, que necesita respirador para vivir, y los padres juntan el dinero para llevarlo a un tratamiento experimental en los Estados Unidos, pero el juez... Buscando la forma de preservar su vida. Ojo, que hay niños que ya han vivido con eso, porque al final, si tú crees en la vida, si eres pro vida, tú defiendes hasta la muerte natural, ¿ok? Claro. Entonces, y el gobierno, o sea, el Poder Judicial de británico dijo, no, se muere acá y lo desenchufan mañana. Ok, desenchúfalo, inclusive, pero déjame que muera en mi casa. No, en la clínica. No, y peor aún, ahora hay eutanasia que ya no requiere consultarle ni al paciente ni a los familiares. No. O sea, es una decisión unilateral del médico. Por ejemplo, en Holanda ha habido más de 20 casos donde el médico ha dicho, no, esta persona que ha sido violado tanto, chibolo, el niño, ya nada lo va a salvar, mátenlo. ¿Es en serio? Hay más de 20 casos de eutanasia donde no ha participado ni el paciente ni los familiares del paciente.
Claro, y ya una decisión unilateral y arbitraria. Y no sé en qué estado de Estados Unidos, desde que se aprobó la eutanasia, ya han habido 400 casos de suicidio, ¿no? Asistido. Claro. Entonces, y personas, ojo, que no es que todas hayan estado tetraplégicas, depresión profunda, ya, pin, ¿no? Ahora, toda esta ideología, todo este enfoque, esta forma de ver la vida y la muerte también, está financiada, está sustentada más bien. ¿Por qué, Cristian? Se habla de un nuevo orden, se habla de todo un sistema que quiere imponerse. En realidad hay muchas perspectivas del cual uno puede responder del por qué esto se da, ¿no? Hay quienes ven esto como una ideología, porque lo es. Hay otros que ven que detrás de la ideología hay no sé, grandes manipuladores que quieren confrontar a la humanidad, debilitar su ámbito moral, hacer que pierda lo más humano, su identidad, para que sea una sociedad mucho más manipulable. En realidad es difícil tratar de precisar cuál es el fundamento principal que lo impulsa, más que ir a una generalidad en la cual todos podemos estar de acuerdo, que es la rebelión del ser humano frente al sentido común, a la ciencia, a la verdad. Y esta rebelión no les permite ver más allá, a pesar de grandes estudios que refutan esas teorías. Por ejemplo, Gary Stanley Becker, premio Nobel de Economía, dice: la única forma de vencer la pobreza en el mundo es a través de la familia numerosa. O sea, esa es su receta, como premio Nobel de Economía. Gary Stanley Becker. La de Gates diciendo que para que resolver la pobreza hay que anticonceptivos a todo el mundo. Imagínate, ¿no? O sea, la opinión de alguien que no ha ido más allá, y la opinión del premio Nobel de Economía del mundo, de un gran hombre, Gary Stanley Becker, que dicho sea de paso ni cristiano es, sin embargo reconoce que la familia numerosa es la única salida para la pobreza. Porque obviamente es en la familia donde se forjan los valores, el esfuerzo, la determinación. Tenemos que resistirnos pues a esta ola tan terrible, porque inclusive están llevando a personas sanas a mutilar una parte sana de su cuerpo. Yo me pregunto, ¿qué pasa si mañana alguien te dice: ¿sabes qué, Reinaldo? Córtate el brazo. Una ideología, y logramos que Reinaldo se corte el brazo. Y comienza a decir los mancofóbicos, ¿no? Acá hay mancofóbicos que no les gustan los mancos. Yo me quiero cortar una parte sana de mi cuerpo. Mira, mi brazo se mueve, está sano, pero me lo quiero cortar y me lo amputo. Esto, que parecería algo tirado de los cabellos, algo loco, es lo que ya está sucediendo hoy en día. Está sucediendo. La psiquiatría, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud, califica como un trastorno de identidad que una persona se crea otro sexo que no es y se quiera mutilar, porque es una parte sana de su cuerpo, un órgano reproductor sano. Pero no solamente le permiten mutilar, le asisten, le apoyan y hacen que los ciudadanos le financien con impuestos esas operaciones, esas inyecciones de hormonas. Claro, pero busca un trasplante de médula, a ver, sino que aparte de lograr toda esta satisfacción de un desorden, que es eliminar una parte sana, yo me pregunto, ¿cómo queda el alma? ¿El alma se amputa también? No, en el alma jamás vas a poder mentir. Naciste hombre, mueres hombre. La conciencia no se puede amputar, el cuerpo nomás. Pero yo me pregunto, esas personas que han amputado una parte sana de su cuerpo, que encima han logrado hacerlo con el impuesto de todos los ciudadanos, con la colaboración de todos los ciudadanos, no solamente esta ideología utiliza a estas personas que sufren de una disforia, de un trastorno de identidad, los aprovechan en su situación de desventaja, los manipulan, sino que los utilizan como caballo de Troya, como medio de ingreso para penalizar y criminalizar a quien no colabora con su mentira. Que ese es otro tema. Le digo por qué, porque claro, puede haber una discusión muy ardiente sobre estas posiciones, ¿no es cierto? Pero criminalizar, dar las leyes para juzgar y meter a la cárcel o establecer multas o sanciones a las personas que opinan lo contrario, eso ya es ir contra la libertad de pensamiento, contra una libertad de las más fundamentales. Pero hay mucha gente que ya ha estado presa por eso, ¿no? O sea, imagínate que si vamos a volver a la época de los primeros cristianos, o sea, de persecución, a los leones. Bueno, conmigo se pueden... Pero la buena nueva es que los cristianos pueden soportar una persecución. Claro, ya lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Y yo creo que, ¿no? Hay, recordando una canción de los derechos civiles que fue utilizada bastante por el reverendo Martin Luther King Jr., que lo canta Mahalia Jackson, dice: Señor, no remuevas la montaña enfrente mía, no la muevas, por favor, sino dame la fuerza para escalarlo. Y yo creo que eso debe ser la determinación de un cristiano.
Señor, no elimines la ideología de género, dame la fuerza para vencer y conquistar y recuperar y reconciliarnos con el sentido común, con la verdad, con la naturaleza. Y los padres, ¿no? Los padres Por también supuesto. tener esa misma conciencia de lucha, porque así como todos buscamos lo mejor para nuestros hijos a nivel académico, económico, o sea, no estamos siendo conscientes que lo esencial lo estamos cediendo. Miren, nos hemos quedado así nada más en la superficie de la conversación, pero continuaremos nosotros en este programa discutiendo y conversando sobre esta situación que afecta nuestras vidas. Reinaldo, te quiero agradecer por este espacio, ¿no? Porque quería comentar antes que termine el programa que lamentablemente los medios de comunicación están atravesando un periodo bastante difícil donde se está poniendo a prueba precisamente la información objetiva y veraz. Porque ahora inclusive salió una nota que en Ayacucho han hecho una ONG, ha hecho una capacitación para la prensa de cómo informar la violencia de género y los transgéneros, que en realidad no es más que una clase de adoctrinamiento ante la prensa, ¿no? Que eso es para todo un programa. Pero ya tenemos que terminar y tienen ustedes una conferencia pronto, ¿no es cierto? Sí, el 5 de agosto a las 4 de la tarde en Derrama Magisterial estaremos Cristian, yo, Nicolás Márquez y Agustín Laje, que son los autores del libro negro de la Nueva Izquierda. Estaremos en un conversatorio para precisamente ver qué es y cómo debatir la ideología de género, y de alguna manera con ellos vamos a aterrizar toda la teoría que ellos manejan política a la realidad peruana y sudamericana. ¿Y dónde se puede encontrar la información de esta conferencia? En la página estará colgada hoy de fam.pe. Así como CONAFAM, en las redes sociales también de Con Mis Hijos No Te Metas. Estamos organizándolo con CONAFAM, con Mis Hijos No Te Metas, FAM, y las ventas de las entradas va a estar en tu entrada próximamente. Muy bien. Entonces, y también te comprometemos, Juliana, para conversar sobre tu libro. Cuando quieras. Educando en serio. Educación en serio. Suena bien seria esa conversación que se viene. Bien, gracias a Juliana Gachia, a Cristian Roses, a Sergio Burga por estar con nosotros. Esto ha sido Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.